Ara, bienvenida a Sin Filtro. Estoy muy feliz de tenerte acá. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar en este espacio. Me alegra muchísimo tenerte y una de las razones por las cuales te invité el día de hoy, porque creo que alrededor del tema de prepararse para el parto y alrededor del tema del hipnoparto hay como muchas ideas o muchos conceptos que la gente no tiene del todo clara o creo que también son como muy controversiales incluso. Mm. Entonces, hoy quiero invitarte más en tono de amiga y no de tanto de consultora para que hablemos un poco del tema. Pero antes de que entremos en materia y esto se ponga, digamos, buena la cosa, preséntate un poquito, cuéntanos por qué te convertiste además en preparadora de mujeres para su parto y específicamente en el hipnoparto. Va, perfecto. Bueno, mi nombre completo es Aranza, pero bueno, me dicen Aran. Y todo comenzó cuando quedé embarazada de mi primer bebé. Por el momento tengo uno. Y muy bien el positivo y todo empezó a hacer dudas. ¿Cómo va a ser el parto? Tengo miedo a estos típicos sueños que empiezan ahí como a, a brotar, Ujú. ¿no? Y yo vengo de una familia donde todo el mundo fue cesárea. Además, soy venezolana y en Venezuela, bueno, el 90% de los partos al final son cesáreas. Entonces, en mi cabeza era, bueno, esto va a ser una cesárea y ya. Pero claro, yo le tengo pánico a todo lo que son agujas, anestesia, nunca me han puesto una anestesia. Entonces, claro, eso empezó a ser como un monstruo y dije esto, yo no lo puedo seguir viviendo así porque no voy a pasar los 9 meses que me faltan con esto en la cabeza. Entonces empecé, yo soy súper nerd, me encanta leer, buscar información y todo, y empecé a buscar como otras formas. Y si es verdad, vivo en España y aquí hay cursos de preparación al parto en los hospitales, en privados y públicos, etcétera, pero yo hice todos los cursos habidos y por haber y aún así sentía que faltaba algo. Seguí con mi investigación y fue que conseguí el hipnoparto. Hice el curso de hipnoparto, obviamente como alumna, y me encantó. Dije, esto es algo que tiene que saber todo el mundo, pero claro, todavía sin saber cómo aplicarlo, porque es muy bonita la teoría, pero en el momento de la práctica tenía que saber esto realmente para dónde va. Bueno, llego a mi semana 39, me pongo de parto, utilizo todas las herramientas habidas y por haber en mi casa, o sea, todo lo que había aprendido. Llego al hospital, no me atienden, espérate, tú estás muy tranquila. Cuando me revisan, 10 centímetros de dilatación, o sea, lista What? para ir al paritorio. Y dije, bueno, o sea, algo de lo que hice funcionó, ¿no? Claro, y tú estás tranquila, Yo, relajada. yo estaba Es tranquila, muy que diferente a pasaron mi otras historia. señoras delante de mí que tenían dolor de vientre súper normal, o sea, y yo ya va contracción haciendo todo lo que sabía que podía Aprendiste. hacer, Ujú. que había aprendido y dije, wow, o sea, al final fue un parto sin epidural, no fue el parto perfecto, porque siempre digo, ningún parto es perfecto. Por ejemplo, mi doctora con la que me había preparado todo el tiempo no estaba, la que me atendió era terrible, entonces, claro, pero yo tenía herramientas para poder como sobrepasar todas esas dificultades que se me estaban presentando. Y claro, yo salí a ese parto de todas mis amigas, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hiciste eso? O sea, no me creían cuando les mandé la foto del bebé. Mm. ¿Qué? Pero normalmente están acostumbrados, no, que pasa 7 horas en trabajo de parto al Yo. final, pero 5 antes, pero 4. Y dije, wow, esto es algo que la gente tiene que saber. Claro, no es algo que te va a garantizar tener un parto perfecto, pero por lo menos tienes herramientas también para poder tomar decisiones. Entonces ahí, bueno, en el posparto empecé a darle la vuelta como, bueno, o sea, obviamente yo te puedo contar como amiga, pero necesito una certificación, necesito poder ya Ah. dar yo esta información de forma como más legal, digamos, y fue que me certifiqué. Así fue que llegué a este mundo por experiencia propia y luego por estudiar. Y bueno, como te decía, yo siempre he sido súper nerd y me encanta todo el crecimiento personal y todo esto. Entonces fui mezclando como muchas cosas que había aprendido junto con el hipnoparto para crear como, sí, como mi propia oferta, digamos, para Ujú. mamás que se quieren preparar para el parto. Pero hipnoparto suena a que te están hipnotizando. Ay, no. Sí, Entonces, sí, todo el mundo lo dice. no, sí, o sea, yo tengo que admitir que apenas lo leí dije, no lo sé, no sé si Ujú. esto es para mí. Entonces, más allá de tener herramientas, o sea, ¿qué es hipnoparto? Tipo, tener herramientas Sí. para manejar el dolor de forma correcta, ¿cierto? A ver, es que abarca Es muchísimo y mucho, sí, ok. es mucho. O sea, sé que todo el mundo hipnoparto, imaginas con un péndulo. O No, yo me sea, estoy tenía imaginando mamás el ahí que, péndulo. no me vas a hipnotizar, yo quería eso. Y yo, no, ojalá pudiese,
pero no funciona así. Entonces, el hipnoparto es una preparación emocional, fisiológica, que al final te da información. Tienes herramientas de cómo manejar el dolor, por supuesto que sí, pero también haces un trabajo mental de todas las creencias que tienes detrás del parto, cómo te lo imaginas, haces ejercicios para practicar cómo se va a sentir las contracciones y además tiene una parte informativa muy importante que es de las opciones que tienes. Porque al final, cuando tú llegas, y bueno, tú lo sabrás, cuando vas a dar a luz, estás en ese momento, no estás para que te estén haciendo 300.400 explicaciones de por qué te van a poner eso. Si tú ya lo sabes desde antes, las consecuencias que tienen, también enseñamos un método para la toma de decisiones, todo se vuelve muchísimo más fácil, porque al final en este momento, si tú no tienes la información desde antes, tomar una decisión es demasiado difícil. O sea, estás en un pico hormonal que nunca has vivido, Es muy un momento que vulnerable. o estás Ujú. demasiado vulnerable como para Sí, tomar decisiones en base a algo que no tienes ni idea. total. Yo creo Entonces que eso, hay es una que, preparación muy completa. que bueno, me gusta eso. Y nuevamente, creo que hay un prejuicio con respecto a la palabra hipnoparto, Mm, incluyéndome, vale acotar. sí. Porque yo al principio decía como, pero, a ver, a mí me gustan ciertas cosas naturales, pero no sé si me iría Ujú. a que me hipnoticen. Eh, Ya, ya, ya. ahora, yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo y algo que yo sí hice muchísimo fue prepararme conscientemente para mi parto. Mm, Y no solo yo, ujú. mi esposo. Algo que Sí. yo siempre le recomiendo a mis amigas es, tu esposo tiene que saber tu plan de parto, aunque tu plan de parto no se va a cumplir ni la mitad. Pero Ujú, tu esposo sí tiene que estar preparado para ese día, al igual que tú. Yo sí creo que hay muchos componentes alrededor de esa preparación del parto. Sí creo que hay mucha ansiedad con respecto a prepararme para el parto, es llenarme de información y agobiarme. Y no mm, para nada, y no ese no es el foco y esa no debe ser jamás la idea. Yo creo que la preparación para el parto tiene que ser una preparación con la que tú te sientas cómoda. Hay métodos, hay millones, opciones, hay miles, pero mm, sí creo que estoy de acuerdo contigo en que uno sí se tiene que anticipar y uno sí tiene que conocer a lo que se está metiendo, porque para bien o para mal vas a tener un cuerpo de médicos, un cuerpo de enfermeras que en momentos de riesgo o en momentos en los que tú estás muy vulnerable van a tomar decisiones por ti y si tú no sabes lo que van a decidir, pues nuevamente van a tomar la decisión por ti, te guste o no, porque evidentemente hay un momento mm, en el parto en el que algo se puede complicar o en el que hay procedimientos que ellos siguen y no necesariamente tú estás anuente de lo que está ocurriendo o no si no estás informado. mm, Pero más allá de eso, yo quiero tocar un tema que yo sé que es el tema, digamos, álgido, y es el tema de la mm. epidural. En lo Sí. personal, cuando yo me preparé para mi parto, yo sí entré en una ola o en o en sí, como en un remolino que siento que hay ahorita en redes sociales o sí, y en lo general, como que es lo que se conversa ahorita y siento que es como que el tema que está de moda, que es que lo natural evidentemente siempre va a ir por encima de lo no natural y hasta ahí evidentemente estamos todos de acuerdo, pero sí creo que hay como un estigma, o por lo menos yo caí ahí y pequé, en que dar a luz con epidural era negativo o era malo. Y creo que hay veces que la comunicación, y por supuesto me encantaría escuchar tu opinión, cae en eso. Y es como, Mm, creo que hay que tener una mezcla y hay que tener un balance. Sí estoy de acuerdo con que quizás ponerse el epidural no concienzudamente, sin saber cuáles son los riesgos, sin entender qué puede pasar, sin entender que si te ponen de más se te duermen las piernas, pierdes control de las contracciones, pierdes control. Y todos esos son señales que tú necesitas para saber cuándo pujar, cómo pujar, qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo, qué está pasando con tu bebé. Entonces, pero hay un balance tampoco. Yo sentí una presión profunda en tener un parto natural y el día de mi parto, la verdad, la pasé mal. La pasé mm. mal porque no me fue bien manejando el dolor y llegó un punto que pedí a gritos la epidural y me sentí como fracasada en algún punto. O sea, como que no lo logré. Yo no logré tener el parto natural que siempre quise. Entonces sí Mm, creo que hay que tener como un balance entre una cosa y otra y nuevamente es como tomar decisiones informadas. Claro, cuando me ponen la epidural, yo doy a luz, pero yo sí sentía, el dolor se me okey. calmó y Mm. pude parir, digamos, sintiendo las contracciones, pero sin morir en el intento, sin morir en Sí, el te pusieron una trabajo. dosis baja. Sí, pero me encantaría escuchar tu opinión con respecto a todo alrededor del epidural o qué sientes tú que es con qué vienen esas mamás que vienen a ti, como que con qué pensamiento o con qué prejuicio.
vienen esas mamás que trabajan contigo? Mira, yo creo que el tema con la epidural es que piensan que es el único método que tienes para aliviar el dolor y el primer problema que hay con eso es que no te puedes poner una epidural desde la primera contracción, porque probablemente la primera contracción está en tu casa. eh, Se sabe que si te pones la epidural desde el primer momento, obviamente el parto es mucho más lento, o sea, hay un momento que es el mejor para ponérselo. Bueno, hay mujeres que simplemente la epidural no les funciona, que eso es algo que tampoco se sabe muy bien. O que Sí. no se le pueden poner, porque en ese momento tuve un caso de una mamá que no se le podían poner porque tenía un problema en la columna y se dieron cuenta en ese momento. Entonces, claro, cuando tú vas pensando que la epidural lo va a hacer todo, que no digo que no, obviamente es una herramienta de ayuda y yo siempre digo, si te quieres poner la epidural, póntela, perfecto, pero tienes que saber las consecuencias que tiene eso y también prepararte, porque, ajá, y si no funciona, Claro. si no funciona, ¿qué vas a hacer? Porque, No, claro, sí. sí, todo el mundo piensa que es como la solución, o sea, en lo que yo tenga la primera contracción, yo me voy al hospital, me ponen una epidural y ya está. Y no funciona así. No, no funciona así para nada. Lo compruebo y lo valido, aunque, y eso que yo tuve, yo llegué hasta 6 centímetros de Ujú. dilatación sin epidural y luego la pedí a gritos, valido que no es así. Y ese, por ejemplo, eso es un buen momento para ponerla porque ya estás suficientemente avanzada como para que no afecte el parto. A ver, hay mamás que la necesitan desde los primeros centímetros, perfecto, pero si tú ya estás preparada para, ¿en qué momento me la puedo poner? Por ejemplo, una cosa que siempre les digo, pregunten en hospital, clínica, lo que sea, ¿cuánto tiempo se tardan en poner una epidural? Porque de repente te pasa como a ti, ah, la quiero ya, y no No, a sé, mí, por ejemplo, no, en me el pasó que me hospital, dijeron, el doctor no está. Y yo, ¿qué? exacto, exacto, pero son Pues cosas que si llámalo tú. ya. Claro, o sea, por eso yo tengo guías de preguntas y todo, o Claro, sea, que se le doy a las mamás para que en el plan de parto ya ellas sepan, mira, yo sé que aquí hay un anestesiólogo para todo el hospital y son, o sea, no sé, qué sé yo, me lo invento, ¿sabes? 300 pacientes al mismo tiempo. Bueno, yo sé que tengo que prevenir. Hay hospitales que son mucho más chiquitos que me dicen, mira, es un anestesiólogo por ginecología. Ah, bueno, yo sé que en 15 minutos el anestesiólogo está aquí y me la pueden poner rápido, pero eso también te ayuda desde antes a tomar decisiones. Y volvemos a lo de la pareja. Si ya tu pareja sabe eso, te puede ir haciendo las preguntas correctas sí, para pues, saber en qué momento llamar al anestesiólogo, no que tú tengas que estar calculando, es que ya va, me dijeron 2 horas, 2 menos 4, 6. Pero ahí también hay una preparación. Si tú llegas sin saber cuánto se van a tardar en ponerte la epidural o no, pues no sabes cuándo la vas a pedir. Capaz llegas a un total, punto donde ya estás muy desesperada y te dicen, mira, te tienes que aguantar 1 hora más. totalmente. La preparación para el parto es tan importante, nuevamente, la preparación de tu pareja. Estoy totalmente de Mm, acuerdo contigo que tu pareja no solo es, digamos, tu roca y tu apoyo, pero también tiene que saber como cuáles son tus preferencias o qué es lo que quieres, qué es lo que ujú, buscas. En lo personal, gracias a que, digamos, le insistí tanto a mi esposo a que se preparara para el parto en un momento crucial en el que querían usar aspiradora conmigo, que no hay nada de malo, las mujeres que tienen que usarla porque mm, no tienen alternativa, pues, o sea, a ver, la vida del bebé va a ir siempre por encima de cualquier sí, otra cosa, por supuesto. Pero un momento muy específico en el que nosotros estuvimos como en un 3 y 2, como en una encrucijada, y gracias a que mi mm, esposo dijo, no, ella prefiere esto, digamos que yo pude tener como más control de la situación. Y nuevamente, yo creo que en ese momento en el que uno está dando a luz, uno está tan vulnerable, pero tan ridículamente vulnerable, que yo recuerdo que mm, yo por lo menos di a luz en Estados Unidos, yo ni siquiera podía hablar en inglés. O sea, mi nivel de ujú, vulnerabilidad y de pérdida en mi dando a luz, porque realmente estaba sucumbida, digamos, en todo el mm, proceso, en el dolor, en el sentir al bebé, en el que yo ni siquiera podía traducir español, inglés, español. normal, Entonces, normal. si él no hubiese sabido qué esperar, qué hacer, Mm, yo creo que no lo hubiésemos podido lograr de la mejor manera que se dio. Y por supuesto, mm, nuevamente, el plan de parto no se cumple ni la mitad, ah, pero es prepararse y tener las herramientas. Y sí estoy muy de acuerdo contigo que es súper importante prepararse para todo, no solo para el parto, para amamantar, para todo, pero sí precisamente para tener un poco más de control sobre todo lo que va a ocurrir ese día, sobre nuestro cuerpo, sobre cómo, sobre nuestro bebé, sobre lo que le van a hacer a mm, nuestro bebé, sobre muchísimas cosas. Una de las preguntas que más se repitió cuando puse la caja de preguntas para ti en mis ujú, seguidoras es,
tengo mucho miedo del dolor que vaya a sentir. ¿Cómo puedo manejar el dolor? Y ahí también te quiero hacer dos preguntas. Una, Ujú, ¿cuál es la pregunta que tú sientas que se repite entre tus consultorías? Como que, ¿cuál es esa pregunta que tú sientes que es recurrente? Si es esa. Y si no lo ok. es, pues también entender, si tú le pudieras dar un tip a una mamá primeriza para manejar el dolor, tipo, ¿le puedes dar uno, dos tips o sientes que es como algo mucho más general y holístico? O sea, como de muchas otras Mm, herramientas al mismo tiempo. ok. A ver, creo que la pregunta que más se repite es, ¿pero puedo dar a luz sin sentir absolutamente nada? Ay, La respuesta es no. qué tierna. Gracias por participar, pero No, no. sí, pero no, o sea, lo siento, pero no. A ver, tu cuerpo está haciendo un esfuerzo de sacar un bebé, o sea, las fibras del útero se están moviendo para sacar el bebé. Obviamente tienes que sentir algo. Claro. Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo que era en la prehistoria. Si en ese momento no hubiesen sentido dolor y hubiesen ido dando a luz por ahí, los animales hubiesen comido al bebé. Entonces, el dolor también es para que tú te vayas a un lugar seguro para dar a luz. O sea, el dolor tiene como muchos componentes Mm. que tienes que también aprender a reinterpretar. O sea, yo siempre digo, no es lo mismo el dolor del parto, que tiene un fin, o sea, un objetivo, que un dolor cuando, no sé, te rompes un hueso. O sea, al ¿Cuál es el final, objetivo del dolor del parto? el primero, irte a un lugar seguro, Ok. obviamente, Ujú. porque es lo que te decía. Si no, imagina, estuviésemos ahí en el supermercado, ¡pups! Se salió el bebé. Y no, por Claro. supervivencia eso es algo que no puede pasar. Y Ujú. segundo, claro, obviamente todo el cuerpo está haciendo unos movimientos que no estás acostumbrada a sentir. Por eso también, obviamente esto es muy largo a explicar, pero también hacemos una práctica de lo que siente tu cerebro en ese momento, porque no te puedo hacer vivir una contracción en ese momento. Pero sí lo que podemos hacer es entrenar al cerebro para que asocie ese momento de dolor con algo de paz. Pero claro, esto es mucho más complejo. Y con Wow. respecto, Ahí sí sí, quiero que me hipnoticen. Por sí, pero eso sí favor. es un ejercicio larguísimo, que, Ajá. que hacerlo aquí imposible, ¿no? Pero bueno, también un tip que les daré, obviamente, que se preparen, eso es lo normal que voy a decir, pero si fuese un solo tip, diría que aprendan a respirar. O Sí, sea, la respiración. la respiración es clave, porque además es una herramienta que puedes utilizar en cualquier momento. Es Ujú. lo que te decía, no es una epidural que, bueno, tienes que esperar a llegar al hospital, no es algo que tienes que tener, porque también hay muchas herramientas, o sea, cosas físicas que tú puedes tener, Ujú. pero la respiración, o sea, primero que calma obviamente el sistema nervioso y segundo que te conecta muchísimo con lo que está pasando, porque yo creo que también el problema con el parto es que estamos tan desconectadas de nuestro cuerpo por lo que nos han hecho desde chiquitas, que no sabemos sentir. Por ejemplo, en el colegio, me hago pipí. No, te tienes que esperar al recreo para ir a hacer pipí. Pa, señal desconectada. Te desconectas de tu cuerpo. O sea, al final no estás acostumbrada a sentirlo. O sea, hasta en el trabajo tengo hambre, ¿no? Pero hasta que no sea tu hora de comer, tú no te sientas a comerte tu pollo con arroz, ¿verdad? Entonces, otra señal que vas cortando. Entonces, creo que durante tantos años nos han cortado tanto que eso, o sea, ni siquiera sabemos respirar correctamente para calmar nuestro sistema. Sí, y una de las cosas que yo vi en el curso que hice, las principales que vi, era respirar. Y me daba Mm, risa porque hay como muchas metodologías para respirar, pero los sonidos son demasiado cómicos. mm, Y en ese momento yo dando a luz, yo hacía todos esos ruidos y sí, sí, evidentemente te ayudan. ¿Qué, qué herramientas, además de la respiración, que sí puedas tener o que sí puedas adquirir, le recomendarías también a una mamá? Yo sé que, por ok. ejemplo, tú mencionabas que hay cosas que tú puedes apretar o hay cosas que sí tú puedes hacer en ese Sí, momento. bueno, ahora no las tengo aquí, pero bueno, No, no sé tranquila. si has visto el típico video del peine que te pones acá. Sí. Eso Ujú, ayuda muchísimo porque extrae la señal del cerebro y eso es algo que tú puedes tener en la mano, o sea, ujú. fácilmente. Otra cosa que puedes hacer, la típica fomentera que calientas cuando te duele el vientre, también ponerte eso en la espalda baja. Que tu pareja o quien sea que te vaya a acompañar te aprenda a hacer masajes en la espalda baja, eso también es Es súper, tan súper clave. importante y la presión que uno siente ahí es impresionante, Sí, total. es Sí. impresionante. ¿Qué más te diría? El agua. O sea, meterte en la ducha, si tienes bañera, obviamente, muchísimo mejor. Meterte en la ducha, o sea, eso alivia muchísimo. Y el movimiento. Pero, ¿qué pasa con el movimiento una vez más? Tienes que saber escuchar a tu cuerpo. Porque no es el mismo movimiento que tienes que hacer tú, el mismo movimiento que tengo que hacer yo. Entonces creo que también se peca un poco en redes sociales eso. Ujú. Este es el movimiento, la posición que tienes que hacer y tal.
Pero, por ejemplo, si tu bebé está hacia un lado, puede que tú tengas que mover la pierna hacia el lado izquierdo y yo hacia el lado derecho. Y Ajá. esto no lo sabes si tú no estás conectado con tu cuerpo. O sea, creo que tampoco se puede pretender que tengo el libro aquí, espera, que me duele, voy a revisar en qué posición me tengo que poner. No, No, eso no no, es real. O sea, al final, si no. tú no estás conectada con tu cuerpo, o sea, da igual que tengas 700 libros encima, porque Ujú, igual no vas a saber lo que tienes que hacer. ujú. Claro. Bueno, una de las cosas que también más se repite en el tema del parto es, digamos, esa comparación o poner exacto lo que tú acabas de decir, todas las mujeres bajo una misma vara. O es el Mm, mismo movimiento que tenemos que usar. O si usas epidural o no. O si todas las que lo hacen natural, digamos, tienen una connotación. Pero si hay como un tema de comparación o de competencia, incluso a veces entre las mujeres. Yo hace muchísimo tiempo, cuando empecé en redes sociales, yo empecé fue contando mi parto, porque para las mm. personas que no saben, yo empiezo, digamos, con mi cuenta de maternidad cuando evidentemente me convierto en mamá. Y uno de mis primeros videos que se hizo viral, pero se hizo viral y lo que llama la atención son los comentarios, digamos, en ese video. Es yo contando mi experiencia de mi parto, digamos, como un story time y yo contando las cosas que a mí me llamaron demasiado la atención. Que, paréntesis a eso es, qué impresión el tabú que hay alrededor de demasiados temas o la falta de conversación alrededor de demasiados temas. Pero los mensajes eran las mujeres compitiendo entre ellas, entre yo lo tuve natural, yo tengo epidural, en mi país no hay epidural, pero en este país sí, eso está mal, eso no está bien. Y es como esa comparación o esa riña o ese pique, y es como al final todas estamos en el mismo bote, todas estamos diseñadas para lo mismo, pero no todas sentimos el dolor de la misma manera, no todas tenemos las mismas condiciones clínicas, no todas tenemos las mismas condiciones de contexto, o sea, ni siquiera clínicas, sino nuestros alrededores, la pareja que nos está acompañando, las capacidades financieras, lo que sea. ¿Qué sientes también que es como el comentario que se repite con respecto a, es que yo siento que otras personas, o es que yo siento que el comparativo, o no sé si tú misma también lo has visto en tus redes sociales? A ver, a mí me han caído encima 1000 veces por decir que tuve un parto sin epidural y que Ajá. respirar es importante. O sea, es que yo soy profesora de yoga y es mentira, no puedes respirar bien. Bueno, claro, había que ver cómo, por ejemplo, lo que tú decías del entorno, el entorno es clave. Si tú Claro. te sientes que no estás segura en el espacio en el que estás, mira, puede que hayas hecho todas las respiraciones, movimientos y todas las herramientas y no te va a funcionar porque al final tu cuerpo se va a tensar y va a decir, yo estoy en peligro. O sea, es como el primer día de la universidad donde no sabes dónde está el salón, a dónde voy, quién es el profesor, quiénes son mis compañeros. Estás asustada y es normal que estés tensa. Entonces creo que eso, o sea, hay demasiados comentarios, como tú dices, alrededor de eso, pero al final yo creo que como todo en la maternidad, ¿no? O sea, cada Sí, quien tiene que tomar sus decisiones y dejar de compararse, porque si no te vuelves loca, no, que mi hijo duerme en la cuna, no, que duerme al lado de mí, no, que sí, imagínate, tiene casi 2 años y todavía no lo has destetado. sí, sí, O sea, con el parto yo creo que pasa lo mismo y también creo que hay como una competencia, sobre todo de la gente que no, o sea, no se preparó, no supo nada desde antes, porque a mí me llegan una cantidad de comentarios también de, ay, ojalá hubiese tenido a alguien como tú antes, yo claro. la pasé horrible en mi parto porque yo no sabía que, no sé, que podía hacer masajes para evitar los desgarros o me trataron súper mal y yo no sabía que mis derechos iban por encima de un protocolo hospitalario. O sea, y también es triste porque yo creo que al final, si tú tienes una experiencia que no fue exactamente la de tu plan de parto, que es exacto lo que tú dices, ninguna experiencia lo es, pero tú estás tranquila, no empiezas tu maternidad con esos, y si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho lo otro, que creo que la gente tampoco ve la importancia, dice, no, el parto es un día y ya está. Y no, amiga, es el inicio de tu maternidad. Y ese día al final va a marcar un antes y un después. Si tú te sientes que te trataron mal, que no pudiste tomar decisiones, que te hicieron algo que tú no sabías que estaba pasando, pues vas a iniciar muy distinto a, mira, al final me hicieron una cesárea, pero yo sé que fue por A, B o C, yo estoy tranquila, obviamente me duele, me estoy recuperando de mi cesárea, pero estoy tranquila con mi experiencia. Y eso es lo que también tratamos en el hipnoparto de que las mamás entiendan, bueno, las futuras mamás entiendan, que esto no va del plan perfecto, el parto perfecto, no, que siempre van a pasar cosas, que siempre va a haber un plan B, pero que tú tienes que estar tranquila con las decisiones que tomaste porque las tomaste tú. De acuerdo. No Esa, fue. yo creo que esa es la parte más importante. Que es Mm, como,
hiciste lo mejor bajo las circunstancias, hiciste lo Sí. mejor en la situación, pero se te preguntó y tú concienzudamente, para bien o para mal, dijiste lo que querías. Yo creo que ahí está la clave Ujú, de todo. Hemos hablado mucho sí. del contexto, hemos hablado mucho del ambiente y quisiera conversar un poquito más contigo de eso. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí en su Ujú, momento cuando iba a dar a luz era que la oscuridad, como y que tú también lo mencionaste, es muy positiva. Pero claro, estamos en una clínica, estamos en un hospital, donde tenemos focos de luz que nos apuntan directamente. Y si bien aunque podamos pedir que nos apaguen la luz cada vez que llega la enfermera, ¡plac! Que incluso hay demasiados videos ujú, en redes sociales que es la enfermera entrando 1000 veces prendiendo la luz. Entonces, sí, quisiera hablar un poquito de cómo podemos crear ese contexto bajo las circunstancias que se nos dan, que por lo general es no dar a luz en tu casa. Y digo por lo general porque sé que hay muchísimas mujeres que lo hacen, pero por lo general la mayoría de las mujeres vamos a una clínica, a un hospital o estamos en un espacio de salud pública. Yo por lo menos en lo personal me llevé un tapaojos y me sí. ayudó Ujú, increíblemente. Y sí. yo jamás pensé, o sea, honestamente no estaba en mi lista cuando veía a las mujeres haciendo la maleta para ir a dar a luz, jamás pensé como, claro, es que eso me va a ayudar. No, yo pensaba que era para dormir. Pero cuando me Mm, informé dije, ah, es para eso. Y cuando yo tenía mm, contracciones había momentos incluso que yo estaba como que nadie me hable, que nadie me toque, que nadie me mire y yo me ponía mi tapaojos. Entonces sé que el tapaojos es una de esas y corrígeme y añade cualquier otro si me equivoco. Y sé que también incluso hasta tapones cuando no quieres o música. Dependiendo de cómo sea el caso, mm, porque te puedes poner tapones si no quieres escuchar nada, o te puedes poner tu propio audífono con tu propio playlist, es otra. ¿Hay alguna otra? Bueno, tú mencionaste el agua también, meterte en la ducha o mm, estar alrededor de agua. ¿Hay alguna sí. otra que tú consideres que puede ser importante como para, digamos, si estamos teniendo las contracciones en la casa, hacer eso o en en el mismo espacio lo podamos agregar? Sí, mira, aquí lo que necesitas es engañar al cerebro. O sea, todas las mamás con las que yo trabajo van a dar a luz hospital, clínica, según el país en el que estén. O sea, yo normalmente no trabajo con mamás que van a estar en un parto en casa. Entonces, ¿qué hacemos? Tienes que tener en cuenta que tienes que engañar a tu cerebro para sentirte siempre como si estuvieses en la tranquilidad de tu casa. ¿Y Ok, cómo haces esto? A través de los sentidos. Es la única forma que tienes. Entonces, lo que tú decías, lo de taparte los ojos. Hay personas que sí les dejan bajar las luces y te puedes llevar velitas. En los oídos igual. Te puedes poner audífonos con música, bueno, en el hipnoparto con las hipnosis, que ya este es un tema más profundo, tienes ok. meditaciones, pero ¿qué otros sentidos tienes? Por ejemplo, el tacto. O sea, tú puedes también engañar a tu cerebro de esa forma. Entonces, la típica cobijita que siempre tienes en tu casa, en tu cama, te la llevas. El cojín, el suéter de tu esposo que amas y adoras y es el mejor suéter Ok. del mundo, también está eso. El tema del gusto también es súper importante, que bueno, No que lo lo del pensé. tema de comer o no en el parto ya eso, pero al final es otro sentido. Si tú estás tomando, no sé, el agua de coco que yo me acuerdo que me tomaba cuando subía al Ávila y era la persona más feliz del mundo, también las galletas que me hacía mi tía, pues haces tú las galletas, o sea, intentar como Uno que todos los llegando con sentidos. todas las cosas a la clínica. Yo Claro, lo hice, pareces una loca, pero es que no me interesa. claro, claro, no importa. Y el olfato también, porque, o sea, no hay nada peor que el olor al hospital. Es verdad, no pensé en el olfato. ¿Y qué, El qué te olfato. llevas? Como una vez, no, Yo ¿qué? o sea, esto yo siempre digo, vayan practicándolo y Claro, ¿y qué asócienlo significa siempre con el momento de dormir, que es el momento donde estás más relajada. Entonces, por ejemplo, yo lavanda? lo que tenía aceite de lavanda, tal cual, la ponía en la almohada, la ponía de una vez en el antifazas, como la partecita que Sí, te queda aquí, entonces ya tenía como que todo eso. me Tengo una encanta. mamá ahora que le encanta un gel de estos antibacteriales, entonces ella se lleva su gel antibacterial. ¿Qué te encanta? No sé, el perfume de tu esposo. Pues llévate el suéter y le pones el perfume de tu esposo. Pero eso, intentar que todos los sentidos tengan como algo para que te sientas lo más tranquila posible. Con la vista, mira, no me quiero poner el antifaz porque yo quiero, no sé, ver. Intenta tampoco que sean pantallas de teléfono porque al final es igual que a dormir. Cuando vas a dormir no quieres la luz azul en la cara. Pues mira, no sé, yo tengo un cuadro del Ávila espectacular en mi casa que amo. Bueno, te imprimes tu cuadro y llegas a la habitación y lo pones ahí con un tape. O sea, que vas a parecer una loca, vas a parecer una loca, ¿no? Pero no nos importa. O sea, ese es el momento para engañar a tu cerebro y sentir que estás en lo más, sí, en lo más cómodo posible. Y si estás en tu casa, mi mayor recomendación es que no haya más gente. Mm, Todo el mundo tiene la mejor intención, sí, quieren estar contigo en tu parto, te quieren ayudar, pero ese no es el momento. Y sobre todo hablo como mamá que no vive en su país y que todo el mundo quiere visitar.
No Mm, es el momento para tener gente en la casa. Que total. no quiere decir que es que te sientas inseguras con esas personas, nada que ver, pero la persona que va a ser tu ancla y que está preparada igual que tú, es tu buen esposo, pareja, lo que sea. Pero no puedes tener a tu suegra, a tu cuñado, a tu sobrino brincando y lanzando los jarrones por el techo. O sea, no es el momento para que la familia esté así. E igual en las habitaciones de hospitales, porque también he tenido casos de, no, mira, me van a hacer una inducción. Entonces están ahí con puesta la epidural, la oxitocina y todo el familión alrededor comiéndose una Totalmente, hamburguesa. sí. No, No, no es el momento, no es el no, no momento. es el Y momento. creo que eso, poner límites, uf, Ah, no, podemos hacer un podcast, un episodio solo de poner límites, porque sí, poner sí, sí, límites sí, familiares, poner límites con tu pareja en el parto y en el posparto, en el sí, es posparto. todo un capítulo que pudiésemos tener Sí, perfectamente sí, sí, da aparte. para algo. Sí, ese tema va para largo. Hablamos del contexto, hablamos de las herramientas, pero tú tocaste un punto y que a mí en lo personal también me parece increíblemente importante, que es en toda esta preparación, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? Y no solo a nuestro doctor, sino también a la clínica o al hospital al que vayamos a asistir. Yo me imagino que tú tienes un listononón de preguntas Sí. que todas las mamás deberían hacer, pero tienes como un top 5 preguntas que toda mamá debe hacer y que le podamos recomendar a la comunidad que tú digas como, mira, bueno, yo creo que también eso depende mucho del no negociable de cada quien, ¿no? Evidentemente esas Mm, preguntas se adaptan a cada persona. Pero tienes como en mente unas preguntas que sí o sí debemos como considerar o preguntarle a nuestro doctor y a la clínica o al hospital, sobre todo si estamos conociendo, digamos, a nuestro doctor por primera vez, como por lo menos fue mi caso. Yo no tenía eh, ginecobstetra antes, fue la primera vez y cuando lo conocí yo y que bueno, permiso, aquí está mi lista de preguntas, vamos a hablar a ver si tú eres mi ¿Cómo doctor tiene que ser? indicado. Sí, ¿Tienes alguna como idea? tiene que ser. Ujú, Sí, a ver, ¿sabes qué también pasa? Que a veces pecamos de este doctor me cae demasiado bien, ujú. es lo máximo, pero puede que a nivel protocolar el hospital no acompañe lo que tú quieras. Ok. Entonces, yo creo que las preguntas, o sea, obviamente también al médico como tal, que tú tengas Ujú, feeling, pero tienes que ir un poco más como a lo grande. Por ujú, ejemplo, si tú quieres un parto natural o quieres intentar tener un parto lo más natural posible, tú tienes que saber la tasa de cesáreas que hay en ese hospital, porque si en ese hospital la tasa de cesáreas es de un 85%, algo pasa. O sea, ujú. probablemente sea un hospital donde haya muchas intervenciones innecesarias, porque, a ver, nada en contra de la cesárea, paréntesis, salva vidas, es súper necesaria, pero si tú estás buscando tener un Claro, parto lo más natural posible, no te puedes ir a un hospital o clínica donde sean tan intervencionistas, porque la probabilidad que termines en una cesárea aumenta muchísimo más. Entonces, ya por ahí creo que eso, saber la tasa de cesáreas. Otra cosa que también pueden preguntar o hacer es, ¿me deja hacer un tour por lo que yo voy a vivir el día del parto? ujú, Una vez más vuelvo al ejemplo de la universidad. Si tú no sabes dónde queda este piso, dónde está el ascensor, dónde está el salón, te vas a sentir en peligro. Entonces, hay muchos hospitales y clínicas que no te dejan. Entonces, ya ahí tienes que decir, wow, o sea, yo no voy a conocer este espacio sino hasta el momento de la verdad. O sea, capaz tú ahí te sientes y otra vez, siendo un poco espiritual, también lo que tú sientas, porque tú a veces vas a lugares y dices, wow, aquí no me siento nada cómoda. Y si tú no lo estás viviendo desde antes, pues sea, vivirlo justo ese día es bastante complicado. Entonces, bueno, tasas necesarias, el espacio. También, muy importante, si te vas con un doctor en específico, que tú sepas si ese doctor tiene disponibilidad de estar ese día de parto, o sea, de tu parto o no. Porque, por ujú. ejemplo, aquí en España, cuando tú quieres un doctor en específico, tú tienes que pagar extra. Da igual que Oh, tengas seguro, da igual tienes que hacer y hay incluso doctores que no lo hacen. Entonces, si tú ok. tienes demasiada confianza en este médico, etcétera, también saber eso desde antes, porque, o sea, te lo digo por experiencia, no hay nada más horrible que tú te imagines tu parto con tu médico con el que estuviste planificando todo y al final no estés. En mi caso fue porque estaba de vacaciones, mala suerte, ¿no? Pero si esto tú ya lo sabes desde antes, Claro. pues Sí, te te puedes preparas, te preparar. anticipas, sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Qué buenas todas esas preguntas. A mí me preocupa eso porque para este parto no sé si la persona pueda estar, pero claro, es mi segundo parto Mm, y creo que evidentemente lo manejaré diferente porque sé a qué me voy a afrontar.
Mm, pero justamente una de las cosas que tengo es que puede que él no esté y eso a mí me genera mucha ansiedad. Creo que también una, digamos, opción que también puede funcionar mucho es como acá en Estados Unidos es muy común, y lo digo y lo explico porque sé que es como un comentario que acá en Estados Unidos se escucha muchísimo y es que es muy común que el doctor no esté, que no esté de guardia, mm, pero muchos doctores tienen como un grupo de mm, práctica. Entonces, si bien mm, él no está, está alguno otro de la práctica. Entonces, también algo que yo recomiendo e invito a las mamás es que conozcan a los otros doctores de la práctica. Entonces, como que bueno, mm. si bien no va a ser tu doctor de confianza, quizás porque ese día no está de guardia el que te va a atender, es otro de la práctica y no te llega un total desconocido, sino al menos una cara conocida Ujú, al momento del parto. sí. Eh, ok, ya hemos hablado, digamos, de recomendaciones, hemos hablado de todo lo que es el contexto y hemos hablado de todo lo que es el ambiente, hemos hablado de las preguntas que, digamos, toda mujer debería por lo menos tener en el radar en el momento de dar a luz, en el momento de prepararse. Em, ¿Tú también tocas ejercicios de preparación para el parto o la parte, digamos, sí, de la pelvis, abrir la pelvis, o eso también forma parte de la preparación del hipnoparto o no? Sí, a ver, no tanto como vamos a hacer este ejercicio, Ok. ponte así, sino conocer qué son las posiciones que te A pueden las posiciones funcionar. para dar a luz. Ok, Claro, tanto para dar a luz como para cualquier momento en el que estés de dilatación y ok. utilizamos una como clave, no sé si llamarlo así, que son posiciones vía. Todo lo que tú estés vertical, lo más Es- inclinada y abierta posible. ok, O claro, para que sea, la gravedad nos ayude. claro, sí, sí, que porque damos a luz acostada, eso también da, da para Exacto. bastante, ¿no? Pero eso, o sea, en el himnoparto te enseñamos como ese, sí, como esas posiciones que tienes que tener, pero al final también partimos de que tienes que escuchar a tu cuerpo, Ujú, porque hay mujeres que se sienten súper cómodas estando así, pero abrazadas así el esposo, no me sueltes. Hay otras que, mira, no me toques, no me mires, no me nada. ujú. Entonces, yo creo que no podemos encerrarnos nunca tampoco en tienes que ponerte así, tienes que subir esta pierna así y esta pierna así, porque hay mujeres que eso no les funciona. Exacto. Y hablando de las posiciones, yo creo que también un comentario que resuena muchísimo es, me obligan a dar a luz acostada, boca Acostada. arriba. Eh, Ujú, y a mí me pasó, ojo, ujú. después de haberle preguntado 500.000 veces al doctor de si yo podía escoger la posición de dar a luz, si yo podía ponerme en cualquier posición, en ese momento fue, vamos, boca arriba, acuéstate. Mm, Algo que a mí me ayudó muchísimo fue que mi esposo sabía, porque él se había preparado para el parto, que mm. si a cada lado de la pelvis, digamos, em, yo podía tener algo que me elevara, mi pelvis se podía mover muchísimo mejor en el momento del parto. Entonces, ¿tienes alguna recomendación con respecto a qué hacer en esos momentos si, digamos, la clínica, el doctor, las enfermeras, digamos, te exigen que te pongas boca arriba? La palabra exigencia quizás es muy fuerte, pero de alguna manera u otra sí te lo piden y tú sientes que estás como que no puedes elegir. ¿Tú pudiste elegir cómo lo manejaste en esa situación? ¿Tienes alguna recomendación? Mira, una de las cosas que aprendí después, que me hubiese encantado que me hubiesen dicho en mi momento, que ahora explico, Mm, es que al final tus decisiones van por encima de los protocolos hospitalarios, ¿ok? Tú tienes derecho a decir, yo no quiero dar a luz así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Tal vez en ese momento no te pones a pelear. Hay mamás que sí, hay mamás que no, hay esposos que lo hacen, hay médicos que son un poco más flexibles que otros. Pero si dado el caso, te tienes que acostar sí o sí, que fue lo que hice yo, intenta que te pongan el espaldar de la cama, normalmente son camas que se mueven, lo más ajá. vertical posible. Ah, Claro, ok. Eso porque debe, muchas debe veces, doler porque debes tener toda la presión ahí. claro, se te puedes poner lo más así, Ajá, para, o sea, tú lo que tienes que intentar es hacer todo lo que puedas para que la gravedad te ayude. ok, Y otra cosa ok, que si tienes en esa posición, obviamente sacar al bebé es mucho más difícil. claro, Pero, ¿qué pasa aquí? Intenta que no te estén diciendo, a menos que tú de verdad no sientas nada, en el momento en que tienes que pujar, sino que tú también lo sientes. Porque hay muchísimas mamás que se desesperan porque les dicen, ya, puja allá, etcétera. Y no están conectadas una vez más con su cuerpo, y cuando haces eso tienes mayor riesgo de desgarros, claro, etcétera, etcétera, etcétera. claro. Porque al final, ¿qué pasa? Tienes la gravedad en contra, o sea, tú estás luchando en contra
sí, en contra de la gravedad, tal cual, porque estás acostada, cosa que no debería ser. Entonces, bueno, y que te intenten poner lo más inclinada así y, insisto, es algo que puedes pelear. Cada quien escoge en ese momento si pelearlo o no, pero también creo que es una de las cosas que hablaría desde antes. Obviamente hay casos específicos como lo que te pasó a ti, que te tienes que acostar por A, B, C o D, que no hay nada que hacer, pero si tú ya sabes desde antes que, mira, no me van a dejar estar en posición vertical, me tengo que acostar, etcétera. Si tienes una epidural, lo más probable es que te hagan acostarte. A menos que tengas una walking epidural, pero bueno, eso por ejemplo, aquí Es muy son raro. contados los hospitales donde Sí, tienes eso. es muy En raro. Estados Unidos es un poco más común, pero Sí, aquí, o sea, 3 hospitales, yo creo que en todo Madrid. sí. Pero eso, intentar que te pongan lo más vertical posible y que te deje empujar cuando tú de verdad lo sientas. Porque al final el parto, aunque todo el mundo ve que hay que hacer un esfuerzo, etcétera, etcétera, o sea, suena horrible, pero es como vomitar. O sea, es algo que tú no puedes controlar. Por Sí, eso ves sí, mamás sí. que tienen los niños en el carro. O sea, es algo que no puedes controlar. Claro. Entonces, si tú ya sabes que estás conectado con ese reflejo, etcétera, también puedes pedir un poco de tiempo y decir, mira, ya va, o sea, dame un momento, que tengas 10 centímetros de dilatación no quiere decir que tienes que pujar, ya que eso también es un mito ¿En bastante grande. serio? Claro, porque tú en la primera parte estás, tu útero está haciendo esto y luego tiene que cambiar todos los mecanismos y muchísimas hormonas para empujarlo. Si tú empiezas a pujar y el útero todavía está haciendo esto, estás perdiendo fuerza. O sea, si tú no sientes realmente que estás lista, no deberías empezar a pujar. O sea, no es 10 centímetros ya, pero esto es otra de las cosas que normalmente la gente no te explica y tú no sabes, 10 centímetros, ya vamos a pujar. O sea, hay un proceso de transición que tiene que hacer tu cuerpo para empezar a sacar al bebé. Hablando del desgarro, ¿hay una correlación de Ujú. mayor control del dolor con menos desgarro? A ver, no es Pregunta tanto capciosa, mayor, pregunta sí, complicada. no es tanto mayor control del dolor como tal, Ok. pero sí lo que te decía, o sea, si estás pujando con ciertas respiraciones, es menos probable que, bueno, ahí estás controlando el dolor de cierta forma. Hay Ujú. menos probabilidades de desgarro. Si preparas el tejido desde antes, también hay menos probabilidad de desgarro. Si estás en posiciones lo más, o sea, más vertical posible, también hay menos probabilidad de desgarro. Si no estás pujando en el momento que no es, Ujú. también. Entonces, eso no es como el manejo del dolor como tal, sino son como muchos factores que van alrededor de los desgarros, que también sé que es una preocupación terrible, terrible. No, yo creo que es la mayor preocupación, más allá de la salud del bebé, el desgarro. Sí, sí, y a ver, también, o sea, es mucho mejor tener un desgarro que una episiotomía. Que esto Que es también es una, un tema que es que, una, que, ajá, que- ok, yo sé lo que es, yo sé lo que es, y creo Ujú, que una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención cuando estudié para mi parto fue el porcentaje que se hace en Latinoamérica, pero si puedes explicar sí, brevemente lo que es. sí. Simplemente es un corte que va hasta el periné para que el bebé tenga más espacio para salir. Claro, y el Es corte lo obviamente es hace el un corte doctor. limpio, Ujú, exacto, es un corte limpio, un corte quirúrgico, al final súper controlado, digámoslo así, pero ¿qué pasa? Al final es una herida bastante profunda porque es un corte. En ujú, cambio, un desgarro, por ejemplo, tiene 4 niveles, o sea, incluso hay desgarros que ni siquiera requieren puntos, que ujú, son los normales. O sea, los normales digo, los que pueden pasar y probablemente ni te des cuenta, ujú. y ya tienes ya otros desgarros que sí requieren puntos. Pero al final es mucho mejor la recuperación de un desgarro que de una epidural, que de una Total. epidural, no, perdón, de una episiotomía, porque al final es un corte completo. O sea, tú no sabes si el desgarro te iba a ser de grado 1, 2, 3, 4. En cambio una episiotomía, en el momento en que la aceptas, ya sabes que tienes un corte Cuatro, enorme, sí, o o más. sea, Ujú. Porque incluso es un cuatro, corte porque cuatro es completo, ¿cierto? Corrígeme. correcto. Entonces, ¿qué pasa con esto? La episiotomía a veces sí es necesaria, pero no tiene que ser la regla. O Total, sea, y antes porque era la otra vez, regla, con nuestras mamás era la ah, regla. Ujú. exacto, era lo normal, listo, corte, sale el muchacho, ya está. Y Sí, no tiene que ser lo, o sea, no tiene que ser lo normal. sí. Y otra vez, no es que estamos en contra de epidural, ni en contra de episiotomía, ni en contra de los doctores, nada que ver, pero simplemente entender que hay momentos en los que sí son necesarios y momentos en los que no son necesarios. Y creo que esa es una de las preguntas súper importantes que hay que hacer. Y entre las mamás, uno de los comentarios que yo más recibí de las abuelas, de las mamás, de
las personas mayores era, pero si eso es súper natural, todos los doctores lo hacían en Caracas, a mí me lo hicieron, a mi Mm, amiga se lo hicieron, a todo el mundo se lo hicieron. mm, Y nuevamente no es en contra, es tener control sobre tu cuerpo, sobre ti, y es entender si tú estás de acuerdo, si tú quieres eso. Porque como bien estamos hablando, no jamás va a ser lo mismo una recuperación de un corte voluntario a un corte que se da más de forma natural y que no necesariamente, mm. digamos, es em, tan profundo. Está profundo, sí. Sí, o incluso, sí, tan profundo, porque tengo entendido que incluso cuando te hacen eso, como te cortan absolutamente de un punto al otro, es grado 4 porque es Sí. todo, absolutamente todo. Yo sí también, también, sí, un comentario o una pregunta recurrente era, pero ¿cuánto desgarro tuviste tú? ¿Cuánto desgarro tuviste tú? Y era como, no puedo más con este tema. Y cuando a mí me pasó que tuve desgarro, Mm, que gracias a Dios fue natural, porque una de mis primeras preguntas para mi doctor fue, ¿tú me cortarías? Y él, no, a menos de ujú. que sea estrictamente Bien, necesario, a necesario. menos de que la vida del bebé esté en peligro, a menos de que... Mm, Y creo que en Estados Unidos ya eso no es avalado, yo no es apoyado, me podrá corregir cualquier persona. Em, que antes quizás sí lo era mucho más normal ujú, hacerlo. Creo que nuevamente es eso, es tener control de la situación en la medida de lo que podamos, sin poner nuestra vida o la vida del bebé en riesgo. Y creo que una de esas cosas puede ser entender si el doctor nos cortará porque él lo considera o porque es parte de su práctica, de su día a día, o si más bien vamos a buscar que, digamos, si hay un desgarro, ocurra, si es que hay de forma natural y que eso, digamos, evolucione como tenga que evolucionar en el momento del parto. Ahora, me ha encantado esta conversación. Mil gracias. Siento que hemos tocado todos los temas. No sé si hay algo que se me escape y algo que, si hay algo que se me escapa, por favor, agrégalo. Y algo que siempre le pregunto a todas mis invitadas es, si tú le tuvieras que dar desde tu voz de consultora, desde, digamos, la silla en la que estás, si tú le tuvieras que dar un consejo a una mamá primeriza, ¿cuál sería? Que no tengas expectativas de que va a ser un parto perfecto y esto es muy banal, pero no vean series en las que haya partos traumáticos, no vean películas en que haya partos traumáticos, no escuchen contenido de partos traumáticos. Si alguien te va a ir a contar tu parto, mira que esto fue horrible, dile, en este momento yo prefiero enfocarme en experiencias positivas, porque tú sabes que algo malo puede pasar, eso ya tú lo sabes, pero no necesitas que esté ahí en tu cabeza 24/7. Es como, o sea, tú no ves una película de un ataque terrorista con unos aviones antes de montarte en un avión, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo. O sea, tienes que cuidar demasiado tu mente, más allá de la preparación que hagas o dejes de hacer, tener demasiado cuidado con lo que escuchas, porque en el momento en que tú dices, estoy embarazada, Ujú. ay, pero es que yo tengo una amiga que ten cuidado porque esta le pasó esto, a mí me hicieron Eso esto es lo siempre mejor que puedes hacer. pasa. Sí. Siempre demasiados comentarios. Entonces, Sí. independientemente de la información que busques o no, protege tu mente. O sea, protege tu mente, todo lo que entra al final va a tener alguna consecuencia muy profundo, aunque tú no lo creas. Totalmente. Creo que en el parto, en el posparto, en el embarazo, Todo. Sí. uno tiene que filtrar demasiado la gente que tiene alrededor y uno tiene que filtrar demasiado lo que escucha y lo que deja entrar, digamos. Ujú, sí, Este, ahora, mil gracias otra vez por haber estado en Sin Filtro. Te a agradezco ti. enormemente y espero que te haya gustado haber estado aquí el día de hoy. Me encantó. Muchísimas gracias por la invitación. Por nada. Bye. Bye.